Esto de ver jugadores cada vez más veteranos en un mundial se ha puesto de moda. Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi van a imponer un nuevo récord de 6 mundiales disputados. Sin embargo, ni Messi ni Cristiano se convertirán en los jugadores más viejos en la historia de la Copa Mundial. Todavía van a quedar muy lejos. A continuación, aquí en Mundialazo, los jugadores más veteranos en la historia de las Copas del Mundo. Suscríbete ya porque aquí en Mundialazo vamos a tener la mejor cobertura de la Copa del Mundo 2026. No te pierdas ninguno de estos videos. A punto ya de cumplir 42 años, Thiago Silva regresó a jugar en la superélite para, ahora sí, ponerle fin a su carrera, no sin antes salir campeón de Liga Portuguesa con el Porto. Aunque su más que óptimo nivel a tan avanzada edad ya no le va a alcanzar para jugar su cuarta Copa Mundial. Sí, Thiago Silva solamente jugó 3 mundiales. Fue convocado a Sudáfrica 2010, pero no entró ni un minuto, pues el capitán Lucio y el olvidable Juan integraban la inamovible pareja de centrales del técnico Carlos Dunga en detrimento de Thiago, que venía de hacer una gran temporada en el Milan. Fue hasta el Mundial de Brasil 2014, en la inauguración contra Croacia, cuando a la ya avanzada edad de 29 años, Thiago Silva disputó su primer partido en una Copa Mundial. En cuartos de final, acumuló tarjetas y en consecuencia se perdió la hecatombe en semifinales contra Alemania. Luego, en Rusia 2018, Thiago lo jugó absolutamente todo y en Qatar 2022, un año después de ganar la Champions League con el Chelsea, Thiago Silva, a los 38 años y 2 meses, volvió a ser capitán e indiscutible en el 11 inicial de la Canariña. Hasta entonces, el legendario lateral derecho Djalma Santos, que llegó de 37 años al Mundial de Inglaterra 66, todavía seguía siendo el brasileño más viejo en haberse presentado en una Copa del Mundo. Mario Yepes ganó en 2001 la única Copa América en la historia de Colombia. Fue 2 veces campeón de Argentina con River Plate, triunfó por todo lo alto en el Paris Saint-Germain, ganó el Scudetto con el Milan y paralelamente fracasó con su selección en las eliminatorias Conmebol rumbo a Corea-Japón 2002, camino a Alemania 2006 y destino Sudáfrica 2010, de modo que una de las mejores parejas de centrales en la historia del fútbol sudamericano jamás pudo presentarse en una Copa Mundial. Su compañero Iván Ramiro Córdoba se retiró del fútbol en 2012 a los 36 años, pero Yepes lo intentó una 4ª vez y por fin lo consiguió: clasificar a una Copa del Mundo, la de Brasil 2014. Para entonces jugaba en la Atalanta y tras 98 partidos disputados con selección nacional, alcanzó los 100 en pleno mundial. Su primer mundial, en el que a Yepes, pese a su edad, le fue de las mil maravillas. Colombia fue la sensación de la Copa hasta que cayó contra Brasil en cuartos de final. Era la Colombia de James Rodríguez, de Juan Cuadrado y del capitán Mario Yepes, capitán de 38 años y 5 meses. En la historia de los mundiales, solamente los porteros habían llegado tan lejos a esa edad. Indebatiblemente, Tim Cahill es el futbolista más grande que ha salido de Australia. El legendario atacante del Everton jugó su primera Copa Mundial en Alemania 2006 y en su primer partido se estrenó con 2 goles y una asistencia contra Japón. Eventualmente Australia llegó hasta octavos de final, donde cayó ante la selección italiana y el árbitro. Cahill no anduvo tan inspirado en su segunda Copa Mundial, la de Sudáfrica 2010, pero de todos modos le metió gol a Serbia. Y en su tercer Mundial, ya a los 34 años y como futbolista de la MLS, Cahill disputó 2 partidos y metió 2 goles, uno contra Chile
el otro contra Países Bajos. En Rusia 2018, ya en condición de suplente, Cahill fue convocado por cuarta ocasión a una Copa del Mundo. Se quedó en la banca los primeros 2 partidos y se despidió jugando 37 minutos contra Perú. Tenía 38 años y medio. Se trata del atacante más veterano que un mundial haya visto en el siglo XXI, aunque no lo será mucho tiempo más. Lionel Messi cumplirá 39 años a medio Mundial de Norteamérica 2026 y entonces superará al australiano en el ranking de los jugadores más viejos que participaron en una Copa del Mundo. Rafa Márquez no solo disputó 5 mundiales, sino que fue capitán en los 5 mundiales. En Corea-Japón 2002 jugaba en el Mónaco. En Alemania 2006 venía de ganar la Champions League con el Barcelona. En Sudáfrica 2010 había sido traspasado al New York Red Bulls. En Brasil 2014 Márquez jugaba en el León y en Rusia 2018 lo hacía para el Atlas. A la Copa Mundial, en teoría, hay que llegar en plenitud. Por eso son pocos, pero muy poquitos aquellos que jugaron los últimos minutos de sus carreras en el marco estelar de una Copa del Mundo. Zinedine Zidane en Alemania 2006, Rafael Márquez en Rusia 2018 y nadie más. En este último mundial, Márquez no fue titular en ningún partido de la fase de grupos, pero sí que salió en el 11 inicial de México para jugar en la posición de mediocampista contra Brasil en octavos de final a los 39 años, 4 meses de edad. Y la verdad sea dicha, no fue lo que podamos describir como una actuación memorable. Rafa jugó los primeros 45 minutos de aquel partido y ya no salió a disputar el segundo tiempo. Antes de Lionel Messi fue Diego Armando Maradona. Antes de Maradona era Pelé. Antes de Edson Arantes había sido Alfredo Di Stéfano. Y antes de Di Stéfano, el referente número 1 del fútbol mundial se llamaba Stanley Matthews. Cuando en la Copa del Mundo de Brasil 50, Inglaterra debutó en los mundiales, Matthews tenía ya 35 años y todo fue un desastre. Luego, el legendario extremo derecho repitió en Suiza 54 a los 39 años, 4 meses. Y claro que no pudo hacer gran cosa. Lo mejor de todo es que 2 años después de aquel mundial, a los 41 años y medio, el venerado Sir Stanley Matthews ganó la primera edición del Balón de Oro, lo que comprueba que desde su nacimiento el Balón de Oro ha sido un premio principalmente de popularidad. 6 veces campeón de Liga en España, 5 veces ganador de la Copa del Rey, 3 orejonas de la Champions League, 2 floreros de la Europa League, 2 campeonatos de la Liga, una Coupe de France, un Scudetto, una Copa Italia, un campeonato paulista, además de una Copa Mundial categoría sub-20, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, 2 Copas América conquistadas, 2 trofeos de Copa Confederaciones. En 2022, antes de ser rebasado por Lionel Messi, Dani Alves era el jugador con más títulos conseguidos en la historia del fútbol. Lo había conseguido prácticamente todo y varias veces, prácticamente todo, menos la Copa Mundial. El problema es que Dani Alves, uno de los laterales derechos más grandes y dominantes en la historia del fútbol, fue, paralelamente a todo eso, poco menos que un petardo en las Copas del Mundo. Vean si no, aunque llevaba ya 3 temporadas deslumbrando en el Sevilla, Carlos Alberto Parreira prefirió llevarse a Cicinho para ser suplente del veteranísimo Cafú en Alemania 2006. Después, en Sudáfrica 2010, Dani sí fue convocado por Dunga, pero en el rol de suplente de Maicon. En Brasil 2014 fue titular en la fase de grupos, pero en los partidos de eliminación, Luis Felipe Scolari volvió a echar mano de Maicon y dejó a Dani Alves en la banca. Luego,
Semanas antes de Rusia 2018, Dani se lesionó en la final de la Copa Francesa y se perdió la Copa Mundial. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fueron, de una u otra manera, muy malos recuerdos para Dani Alves, quien para Qatar 2022 fue convocado como mero homenaje a su trayectoria y a ver si por ahí el futbolista de 39 años y medio ganaba lo único que le hacía falta. Pero no, por supuesto que no pasó. Eder Militao fue el lateral derecho titular. Dani tomó su lugar los 90 minutos del tercer partido de la fase de grupos contra Camerún, en que Brasil no se jugaba nada. Y luego apareció por segunda y última vez para disputar 27 minutos contra Corea del Sur, con el partido ya resuelto 4-0. Ángel Labruna tenía 39 años, 8 meses, cuando disputó su primera Copa Mundial en Suecia 58. El centro delantero de la legendaria máquina de River Plate, uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol, no tuvo fortuna de jugar antes un mundial. En 1942 y en 1946, Labruna estaba en su prime, pero el planeta se mantenía ocupado en cosas un poquito más relevantes que andar organizando copas mundiales de fútbol. Luego, la selección argentina boicoteó la Copa del Mundo de Brasil 1950 y decidió borrarse del Mundial de Suiza 54. De modo que el máximo ídolo en la historia de River Plate llegó arrastrándose al Mundial de Suecia, pero llegó. En la derrota contra Alemania fue suplente. Después, en la victoria contra Irlanda del Norte fue titular, pero Labruna no aportó demasiado. Y en la paliza histórica de la que nadie quiere hablar contra Checoslovaquia, el veterano fue más parte del problema que la solución. Pepe es el tercer futbolista más viejo en la historia de las Copas Mundiales si excluimos a los porteros. El agresivo defensa central nacido en Brasil no tramitó su pasaporte portugués sino hasta el año 2007, por lo que su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 le llegó bastante tarde, a los 27 años ya. Pero vaya si Pepe se empeñó en recuperar cada segundo del tiempo perdido. Tras haber sido símbolo de la selección lusa en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014 y en Rusia 2018, en su último mundial, Pepe fue, ya con Cristiano Ronaldo en la banca, capitán de su selección en la goleada de octavos de final contra Suiza y también en el desastre de cuartos de final ante Marruecos, partido este último pitado por el árbitro argentino Facundo Tello. Pepe no se fue de los mundiales sin antes hacer gala de teorías conspiratorias, declarando indignado que era inadmisible que le hubieran puesto un árbitro argentino a Portugal, por aquello de la rivalidad Messi-Cristiano, supongo. Además, en su entrevista postpartido, Pepe se aventuró a apostar que Argentina saldría campeón de Qatar 2022. A los 39 años, 9 meses de edad, había muerto un futbolista y nacido un profeta, pero no tan rápido. A Pepe todavía le quedó cuerda para retirarse a los 41 y medio en la Euro 2024. Pepe no fue el futbolista más viejo de Qatar 2022. Ese fue el mediocampista canadiense Atiba Hutchinson. Ambos dinosaurios nacieron en febrero de 1983. La diferencia es que cuando Pepe jugó su último partido contra Marruecos, era 9 días menor que Hutchinson, cuando a los 39 años, 9 meses y 23 días de edad quedó eliminado en fase de grupos también por ese temible mataviejitos llamado Marruecos. El canadiense debutó con su selección en la Copa Oro 2003 y 19 años más tarde logró lo que parecía más que imposible: jugar una Copa Mundial con Canadá. Rumbo a Alemania 2006, la Canadá de Hutchinson quedó
última de su grupo en la fase preliminar al hexagonal final. Misma historia camino a Sudáfrica 2010, solo que todavía más fea. 2 puntitos nomás consiguieron en la fase previa al hexagonal. Camino a Brasil 2014, Canadá mejoró un poquito, pero de todos modos fue tercer lugar de grupo y otra vez quedó fuera del hexagonal final. Rumbo a Rusia 2018, exactamente la misma historia. Y de pronto, de la nada, Canadá no solamente por fin se metió al ahora octagonal final rumbo a Qatar 2022, sino que además logró clasificarse al Mundial como primer lugar de CONCACAF. Una vez ahí, Canadá decepcionó. El abuelo Hutchinson fue titular en las derrotas ante Bélgica y contra Croacia. Luego entró de cambio contra Marruecos. En cuanto haga su irrupción en Norteamérica 2026 a los 41 años y medio, Cristiano Ronaldo lo reemplazará como segundo jugador de campo más viejo en la historia de las Copas Mundiales. Roger Milla tenía 30 años cuando la selección camerunesa por fin logró clasificarse a la primera Copa Mundial de su historia en España 82. Camerún no pudo clasificar al siguiente Mundial en México 86 y así el veterano delantero se perdía el último tren para volver a jugar una Copa del Mundo. O eso parecía, porque increíblemente a los 38 años Milla volvió a irrumpir en la Copa del Mundo de Italia 90 y además lo hizo con 4 goles. 2 se los metió a Rumania en fase de grupos y 2 a Colombia en octavos de final. Ese partido en que Milla le robó la cartera a René Higuita, aquel en el que sacó a bailar al siempre solitario banderín de córner. En cuartos de final, Inglaterra 3, Camerún 2 en tiempo extra. Los 2 goles de Camerún fueron asistencias del veteranísimo Roger Milla. ¡Qué manera de ponerle fin a su carrera! Sí, salvo que todavía no era el fin. Roger Milla volvió a Estados Unidos 94 y a los 42 años, 1 mes y 8 días, no solo jugó, sino que le metió gol a Rusia en un partido que pasó 2 veces a los récords Guinness porque un jugador, Oleg Salenko, metió 5 goles para un equipo y un anciano metió el gol del otro equipo. Cuando arranque la Copa Mundial de 2026, otra vez en Estados Unidos, Cristiano Ronaldo será 9 meses menor de lo que era Milla aquel verano de 1994. Así que si quiere convertirse en el goleador más veterano en la historia de los mundiales, entonces tendrá que apuntarse al Mundial de 2030 que Portugal jugará en casa y tratar de meter gol como hizo Roger Milla en Estados Unidos 94. Si incluimos a los porteros en la lista, 8 de los 10 más viejos en la historia de los mundiales son guardametas. Así que si actualizamos el top 10 contemplando a los arqueros, queda así. 10º lugar, el inglés David Calamity James, quien tenía 39 años, 10 meses cuando entró al quite tras el error de Robert Green en Sudáfrica 2010. 9º lugar, el escocés Jim Leighton, 39 años, 11 meses en Francia 98. 8 jugadores han roto la barrera de los 40, empezando por el tunecino Ali Bouniguel de 40 años, 2 meses cuando paró en Alemania 2006. Exactamente la misma edad que tiene ahora mismo Manuel Neuer, a punto de aparecer en su 5º mundial. 7º puesto general y categoría honorífica para Dino Zoff, quien a los 40 años, 4 meses ganó el mundial con Italia en España 82. En 6º, el inglés Peter Shilton, 40 años, 9 meses tenía en Italia 90. 5º lugar para Pat Jennings, quien cumplió 41 años en su último partido cuando Irlanda del Norte perdió contra Brasil en México 86. En 4º lugar general se va a ubicar Cristiano Ronaldo, quien tendrá 41 años y 5 meses de vida cuando juegue el próximo mundial. En 3er puesto se mantendrá Roger Milla, superado únicamente
por el colombiano Farid Mondragón, quien cumplió 43 años cuando salió a parar contra Japón en Brasil 2014. Récord increíble que destrozó Essam Headari en Rusia 2018. Portero egipcio de 45 años y medio, que además de pararse a esa edad bajo los postes, todavía se dio el lujo de atajar un penal en el partido contra Arabia Saudita. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Jamás creí que iba a llegar este momento, bueno, más bien nunca pensé que iba a llegar tan rápido, pero Roger Milla, aquel futbolista al que yo veía como un anciano en 1994, era más joven en el 94 de lo que yo soy hoy. Pero bueno, todavía el Headari en 2018, el portero de Egipto, era más viejo de lo que soy yo en este momento, así que aguantamos todavía de aquí a que ya no tenga consuelo en 2030. Nos vemos en la próxima entrega.